Muy buenas a todos, damas, caballeros y especímenes peliculeros, y bienvenidos un día más a Punto de Giro. Bienvenidos a la recta final de este análisis de saga. Estamos tocando ya a nuestro fin y vamos a ir con la adaptación del último libro de J.K. Rowling en el universo de Harry Potter. Ya sabéis, este libro se dividió en dos películas y no os voy a traer hoy las dos películas. Tendremos vídeo esta semana, luego seguramente haya un parón la semana siguiente por un especial que traeremos al canal y dos semanas después de la de hoy, ¿vale? Veremos la parte 2 de este gran episodio, que no es otro que las reliquias de la muerte. Así pues, ya sabéis, spoiler a tutiplén. Si queréis refrescaros antes la peli, refrescarla antes. Recordaros también que solo voy a hacer un análisis de los detalles que a mí me han llamado más la atención, con lo cual no se trata de un repaso pormenorizado de toda la película. Para que el vídeo sea corto, lo podáis disfrutar más y también lo podáis difundir y tener ganas de difundirlo mucho más allá. Darle amor, darle a like y hablar a todos los Potterheads de estos vídeos. Vamos ya para adelante y vamos, como os digo, con las reliquias de la muerte parte 1. Esta película, ya sabéis que cogió desde hace dos películas para atrás David Yates el timón del Potter World, el Potter Universe, y ya lo llevó hasta su consecución. ¿Cuál es la pequeña variación que vamos a tener aquí a nivel de los mandos? Pues que, de nuevo, Steve Kloves sí va a adaptar el guión de Rowling, pero Rowling la vamos a tener de productora en esta película. ¿Se nota? ¿No se nota? Bueno, quizás tenga algunos detalles por ahí, pero creo que juega más en contra que en su favor. Ahora veréis por qué. No obstante, nos vamos a meter ya con nuestras secciones, que ya sabéis, en las que utilizo una nomenclatura relacionada con las asignaturas que se dan en Hogwarts, aunque curiosamente este va a ser el primer año que no veamos Hogwarts ni en pintura. En la última escena se ve el lago con el castillo, se puede intuir ahí un poco de fondo, pero no. Hogwarts no sale en las reliquias de la muerte. Así que vamos ya con Historia de la Magia. Y en Historia de la Magia os presentamos las claves narrativas que yo quiero destacar y que he descubierto. Para empezar, pues la película nos sitúa en un punto en el que tenemos que dejar a las familias atrás, las familias que pueden correr peligro, en este caso por parte de la guerra mágica. Es decir, intuimos por cómo nos presenta la película que son las familias Muggles. Obviamente con la de Harry no hay ningún problema, los Dursley se van a ir, y para Harry también mejor. El conflicto más grande que se nos presenta aquí a priori es el de Hermione, ¿vale? Aquí hay un pequeño gesto que sí hacen al libro, que es el hecho de que cuando está haciendo que sus padres se olviden de ella, también en el libro te comentan que les crea nuevas personalidades, ¿vale? Y curiosamente digo que hay un guiño en la peli porque están viendo si escucháis un poquito con atención, están viendo un documental sobre Australia. Y se supone que esta es la nueva vida que Hermione crea para sus padres, que se van a vivir a Australia y que van a desarrollar una nueva vida completamente ajena a ella allí. Entonces arranca con un punto bastante potente, como de preparativos, de cuidado, llega ya el gran momento y a todas las personas que pudieran correr peligro hay que ponerlas a salvo. Desde aquí, la siguiente clave narrativa que yo encuentro, avanzando ya en la película, sería el testamento de Dumbledore. ¿Vale? Es importante porque presenta, creo que de las mejores presentaciones y de los elementos más interesantes que vamos a encontrar en la película. No simplemente desde el plano emocional, que también, esa última escritura en la que Dumbledore tiene en cuenta a nuestro querido trío protagonista, sino porque los objetos que le lega a cada uno de ellos tienen una utilidad, un desarrollo en la película y luego incluso tienen alguna aplicación más allá de lo que aparentemente tienen. Y esto es muy interesante. Tanto la snitch de Harry, aunque en esta película no se va a revelar, ¿vale? Como el desiluminador de Ron, donde sí se va a revelar ese punto extra que tiene, y el libro de Videl el Bardo con los cuentos mágicos para niños que le regala Hermione y ese símbolo que ya asociamos a las reliquias de la muerte, ¿vale? Y que van a ir descubriendo, que tienen que ir descubriendo qué significa, ¿no? A lo largo de toda la película. Creo que es lo que está mejor construido, de hecho, a nivel narrativo, dentro de toda esta cinta. El primer gran evento que pone en marcha la acción, obviamente, es el ataque en la boda de Bill. Bill, por cierto, el actor de Bill, que es el hermano mayor de Ron Weasley, ¿vale? Lo interpreta el hijo de Bradley Gleeson, del que interpretó a Ojo Loco Moody, ¿vale? De Gleeson. Y va a hacer de su hijo. Su boda con Flor Delacour, la famosa maga que representaba Box Bottom en el Cáliz de Fuego, es atacado por los mortífagos. Hay un pequeño aviso primero del ministerio diciendo que el ministerio ha caído, y de ahí es donde parte la acción principal de nuestros tres héroes. Nuestros tres héroes van a tener que huir: Ron, Hermione, Harry, no sin antes una pequeña conversación que es bastante interesante, hablando sobre Bathilda Buxton. ¿Por qué? Porque, bueno, pues todo lo de Bathilda Buxton
está relacionado con un suceso que vamos a ver después en la trama, y está bien que ya te la presenten aquí. Hablando con el Fias Dodge y con otra mujer que anda por allí, que no me acuerdo ahora mismo el nombre, que hacen referencia a esta historiadora como gran amiga o confidente del propio Dumbledore. Una pista de donde poder empezar a tirar un poco del hilo, ¿no? Y aquí empezamos ya con esto que os decía al principio de, ¿es bueno que J.K. Rowling produzca o no? No sé si ella habrá tomado decisión, yo creo que esto tiene que ver más con Yates que con Rowling, ¿vale? Pero creo que es un gran error de esta peli, y que ya empezó a pasar en El misterio del príncipe, que cuenten con el apoyo incondicional de los fans. ¿Por qué? Porque creo que pasan por alto muchas cosas que obviamente los fans, con pequeños detalles, con pequeños gestos, van a saber interpretar, incluso con la aparición de los personajes, van a saber quiénes son, pero que en la película ni te lo explican, ni te dicen de dónde vienen, o incluso pasan por encima. Y si quieres entender algunos aspectos de la peli, tienes que saber por qué se ha presentado ese detalle antes. Y si no te has leído el libro, es más, si no lo tienes medianamente fresco, no te vas a acordar de quién es o de por qué aparece ese objeto. Entonces creo que esto le hace un flaco favor a la película, que ya se lo empezó a hacer al misterio del príncipe, y que sí, los fans que tengan frescas las películas y tal, pues lo van a pasar muy bien, pero los que no, pues vamos a decir, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Por ejemplo, el mayor de los ejemplos es esta cruzada que se inicia, como os decía, al nivel narrativo, cuando huyen de la boda, y te empiezan a hablar de los horrorcruxes. Sí, vale, el epílogo malísimo de la anterior película sirvió para ver que el horrorcrux del relicario de Slytherin era falso y que tienen que ir tras de él. Lo único que aporta ese epílogo, ¿vale? Que bueno, dentro de lo que cae, por lo menos aporta algo. Pero, cuando nos lo traen aquí, de repente la gente que no entienda... Hay un momento que dicen 3 y quedan 3 horrorcruxes. Creo que en realidad lo que quieren decir es que ya llevan 3 horrorcruxes destruidos, y la gente se puede plantear, ¿pero qué 3 horrorcruxes? Si tienen un poco de memoria se acordarán de que Dumbledore sí que le cuenta a Harry que uno de los horrorcruxes era el diario de Tom Riddle, que se destruyó con el diente de basilisco en la segunda película. Y en la película anterior también hemos podido ver que aquí tenemos un buen anillo, ¿vale? Un anillo que lo presenta Dumbledore, y que además del que vamos a ver que Dumbledore tiene la mano un poco negra, como afectada, que si tú no sabes qué es eso, pues dices, a Dumbledore le pasa algo malo en la mano y tiene un anillo muy cerca del libro, pero no entiendo por qué. Ese anillo es el anillo de Marlborough Gaunt. Bueno, vale, Sórbolo aquí en España, pero es Marlborough en original. Ya sabéis, el anagrama Tom Riddle, por eso se cambió la T por la S, etcétera, ¿no? Entonces, si no te explican que eso es un horrorcrux que lo intentó destruir y que lo consiguió destruir en algún punto, porque fijaros que esto no está ni en el libro, en algún punto intermedio Dumbledore ha intentado destruirlo, y pensar que quedan 5 más. Que en esta película, ya digo, hay un momento que dicen free to go, ¿vale? Free to go, yo diría que 5 to go, porque si son 7 quedan 5, pero bueno, vale. En principio... ese es el planteamiento del que parte, pero si no estás muy familiarizado con los conceptos del libro, puede ser que te termines de perder, porque no tiene mucho sentido. Tenemos un momento de acción justo después, que va a ser de lo más interesante de esta película también, que es todo este plan que elaboran para conseguir llegar al ministerio y hacerse, una vez que ya han conseguido la información a través de Mundungus Fletcher y tal, de el ladronzuelo, esto que visteis en la Orden del Fénix, aquí tiene un pequeño peso, ¿vale? Porque de repente aparece, y gracias a él, y gracias a que se refugian nuestros héroes en la casa de los Black, que la piensa Harry como la más segura, ¿no? Para que ningún mortífago les localice ahí, donde tendrán a Critcher, habrá una pequeña aparición de Dobby también ahí, para raptar a Mundungus Fletcher y que le revele que efectivamente el hermano de Sirius Black, ese anagrama que habíamos visto en el pañuelo, ¿vale? Regulus, no me acuerdo qué era Artwork o Articlock, creo que es Articlock o Artichock, algo así, Regulus Artichock Black, que eran las siglas del hermano, que intentó ya robarlo y destruirlo en su momento, pero que al final Critcher le saca confesando que es Mundungus quien lo robó, ¿vale? Y tienen que ir a por él. Importante, sí, es muy importante para la trama, porque aquí se nos revela dónde va a estar el primer Horrorcrux. Mundungus dice, lo tiene Dolores. Se lo vendí en el Callejón de Agón a Dolores. Así que les toca ir al ministerio, y como os digo, comienza una de las tramas de acción más interesantes de toda la película. De hecho, la única de acción como tal, bueno, o casi, ¿vale? Luego hay un poco hacia el final,
pero casi, y está muy bien llevada, a mí me gusta mucho porque volvemos a recuperar a Umbridge, porque tiene momentos muy cómicos también, a ver, tampoco es de una hilaridad espantosa, pero está bastante bien, volvemos a recuperar la poción multijugos, ya hablaré de ella luego en otro apartado un poquito más adelante, y además tiene muy buen ritmo y toda la parte que sucede en el ministerio se te pasa así, es muy maravilloso, tanto que fijaros que yo no recordaba toda esta parte cuando me enfrentaba a la película. Yo recordaba la parte que viene justo después, ¿vale? En el ministerio, cuando Jaxley les persigue y toda la pesca, con las hojas del periódico del ministerio y tal, volando y medio atacándole. Es una parte que de emoción, de intensidad y de ritmo está muy bien regulada. Pero ¿qué pasa? Que luego nos metemos ya en el bosque. ¿Qué pasa en el bosque? Han huido, se han ido al bosque, idea de Hermione para que no les puedan localizar, empiezan a hacer esa travesía en la que convocan ciertos hechizos de protección para que nadie pueda localizarles y para que esté todo perfectamente colocado dentro de esa pequeña cápsula o cubículo donde se van a ir ubicando, donde van a ir poniendo la tienda para intentar protegerse no solo de los mortífagos, sino también de los carroñeros, de los snatchers que van a estar buscando de un lado a otro. Otros personajes, por cierto, que no están ni presentados ni desarrollados y que sí, más o menos te queda claro qué es lo que hacen y cómo, pero que también juegan mucho con el fan, va a saber reconocerles, porque de hecho, incluso en el libro hay algunos que por nombre los sabe reconocer. Yo aquí ni siquiera voy a mencionar los nombres porque es que si solo has visto la película no tiene sentido. De hecho, es que no necesitan ni tener nombres porque hasta ese punto lo llevan. Pero no es eso lo más importante, porque realmente si sabes su función... Si no le quieres dar una personalidad a la película, vale, pues trátalo como una masa que se ocupa de una cosa concreta y ya está. Pero el tema es cómo los utilizan, te lleva a no entender por qué hacen lo que hacen, ¿vale? Porque no entiendes muy bien para quién o cómo trabaja esta gente. Y esto tiene que ver con un poco que el fan sepa ya quién son y por qué hacen lo que hacen, sin que la película te lo tenga que explicar. ¿Que no lo sabes? Pues allá tú intentando adivinarlo, ¿no? En el momento, como os digo, en el que nos vamos al bosque, vamos a ver una analogía clarísima y muy sutil, ¿vale? Y obviamente no intentan llegar a un nivel de gravedad igual, pero está puesto en relación con lo que podría ser una guerra mundial a todos los niveles. Estos grandes paisajes que nos ofrecen, muchos de ellos desolados, con restos de muerte o de destrucción alrededor de ellos, como ese camping de caravanas tremendo que hemos destruido también. O esta alusión continua a las noticias que va escuchando Ron de los supervivientes. Bueno, en este caso es lo contrario. Lo que denuncian son los magos desaparecidos que todos los días desde emisiones pirata se van transmitiendo. Esto tampoco te lo explican muy bien, pero bueno. Y luego la continua huida y el peligro que está constantemente sobre ellos, ¿no? Esto es lo que hace que se construya un poco la trama y realmente se convierte en el fuste principal. Porque es aquí donde la película cobra cuerpo, donde se desarrollan más las relaciones entre nuestros tres personajes, Hermione, Ron y Harry, y lo que se va a ir desarrollando hacia dónde lo llevan, ¿no? Porque además es donde les va a tocar investigar sobre cómo destruir ese primer Horrocrux que tienen en la mano, que no lo saben y genera un conflicto ya interno por el hecho de no sabes cómo destruirlo, no vamos... ¿Qué sentido tiene esto? De hecho, ¿para qué vamos a buscar más si no sabemos ni cómo cargarnos el primero que tenemos? ¿No? Aparte de que también el propio medallón tiene un propio influjo negativo sobre el que lo porte, un poco anillo único, ¿no? Que también les pasa por tener, pues eso, una séptima parte del alma de Voldemort encerrada dentro. También es muy interesante verlo desde mi perspectiva de crío, porque claro, de repente me lo afronto desde crío y digo, claro, yo recuerdo que toda esta parte del bosque a mí me aburría soberanamente. Sin embargo, ahora al revisitarlo de adulto, sí, reconozco que la parte de acción de antes, fijaros, el crío lo había olvidado, pero yo reconozco que dinámicamente o cinematográficamente funciona muy bien, aunque mi yo más infantil lo hubiera olvidado. Y ahora esta parte que mi yo infantil no le gustaba tanto y que le parecía más pesada, me parece que tiene mucho más sentido. Creo que tiene mucho más sentido y desde ahí, pues, la verdad es que me gusta bastante, aparte que también tenemos una presentación, no lo he dicho, ¿no? Pero volvemos a ver a Snape en juego con una escena que luego os comentaré un poquito más tarde en otro apartado, ¿vale? Y aquí me quedo en historia hoy, solo recalcar esa última escena en la que vemos algo que sí es importantísimo para el resto de la historia. Harry ha tenido una serie de pesadillas
con Voldemort buscando desesperadamente la varita. Ya nos habían dado una antesala en la Orden del Fénix, sí, efectivamente. Ya habíamos visto cómo había capturado a Ollivander. No sabíamos por qué. Lo que no sé es por qué Ollivander aparece donde aparece en esta película, tal y como te presentan esos personajes. Ya lo comentaré también un poquito después en Defensa contra las Artes Oscuras. No tiene mucho sentido. Pero la resolución sí es interesante. Por eso solo he elegido esta imagen aquí, ¿vale? Voldemort acaba enterándose a través de del otro hacedor de varitas, que no es precisamente Ollivander, sino Gregorovich, ¿vale? ¿Dónde está? Bueno, de hecho a través de Gregorovich se enteran dónde está nuestro querido Grindelwald, que luego cobrará fama, y Grindelwald le revela el paradero de la varita de Sauco, que tiene que ver con las reliquias de la muerte, que nos va a explicar también esta película, y que os voy a contar también en otro apartado, ¿vale? Voldemort se hace con la varita más poderosa era la de Dumbledore, abre la tumba, llega, la coge, lanza el rayo al cielo, hola, por el poder del Sauco yo tengo el poder, ¿no? Un He-Man voldemoriano que nos deja para cerrar esta primera parte de las reliquias de la muerte. Así pues, vámonos con transformaciones. Os decía que la Orden del Fénix o en el Misterio del Príncipe incluso más iban a ser cortas y al final os hablé de algunos actores más. Aquí va a ser 2 actores, punto. No menciona a nadie más. Por un lado tenemos a Bill Nighy. ¿Por qué lo menciono aunque su intervención es muy pequeña? Porque este actor siempre tiene ese punto excéntrico, quizás rozando un poquito lo sobreactuado, pero que siempre funciona el tipo de personajes que le dan. En este caso la película abre con él, abre con un primer plano de él y con la declaración de que el ministerio está en contra de Voldemort y que hará todo lo posible. Hace del nuevo ministro de magia. No te explican qué ha pasado con Fudge. Bueno, no recuerdo qué pasa en el libro, algo pasaría, no sé si muere o no. Por favor, Potterhead, si os acordáis, me lo dejáis aquí. El caso es que ahora tenemos a Rufus Scrimgeour, que es el protagonista, es el nuevo ministro, protagonizado por Bill Nighy. Y además vamos a ver incluso a un tercer ministro, que es el que quita este de en medio cuando Voldemort se hace con el control del ministerio, que le vemos presentado además en una escena anterior, por lo menos nos lo han presentado, que es Pius Thickness. O Pius Thicknesses, ¿ok? Que es como el apellido va... Rowling juega mucho con lo de los apellidos para definir directamente la personalidad del propio personaje, y este es un caso, ¿no? Thick es grueso, denso, ¿no? Y thickness es como la densidad, ¿no? De Pius. La densidad en la que te meten los polículos con los discursos que dicen mucho pero no dicen nada, ¿no? Que además incluso Voldemort hace un comentario en la escena de presentación de este personaje al respecto de esta característica que os acabo de comentar. En actuación son completamente opuestos. Este Pius Thicknessy lo representa Guy Henry y es totalmente la contención, la sobriedad. Solo tiene 2 escenas, pero creo que funciona en contrapartida con este Rufus Scrimgeour, que dentro de la sobriedad de ser ministro y de la seriedad que también demuestra porque es el encargado de traspasar el testamento de Voldemort, sí, de Dumbledore a Ron, a Hermione y a Harry, este nerviosismo interno que tiene, que refleja muy bien y que os digo que ayuda en esta quizá gesticularidad solo es un pelín excesiva por momentos, justificada por el miedo terrible que está viviendo este personaje ante la amenaza inminente de que Voldemort se va a hacer con el ministerio y se lo va a quitar de en medio en cuanto pueda. Así que no son actuaciones muy destacadas, pero por contraste funcionan y, como os digo, Bill Nighy a mí siempre me aporta un poquito. Y aunque sea un granito de arena como en esta peli, quería rescatarlo. Y luego tenemos a Xenophilius Lovegood. Xenophilius Lovegood, que es el padre de Luna, que lo vamos a conocer también en la boda de Bill, que se proclama como defensor de Harry Potter y que está protagonizado por Rhys Ifans. No sé si lo estoy pronunciando bien, ¿vale? Rhys Ifans, creo que se pronuncia. Este actor es muy... Digamos que el papel en sí de Xenophilius no es excesivamente importante, ¿vale? Pero sí que sirve para uno de los giros de trama que ya os digo, me parecen un poco quizás de los más absurdos, puede ser, pero sí que colocan un poco en primer plano otra vez a la familia Lovegood, incluyendo a Luna, que tiene también su peso tiene su parte en esta trama, y que si bien funciona solo como un nexo, y como abre la puerta a ese siguiente giro de la historia, como actor sí quería rescatarlo, aunque narrativamente no tenga más peso, porque me parece que interpreta muy bien 2 registros muy distintos. Primera, en la boda, están en un ambiente relajado, festivo, en el que está celebrando, disfrutando de su hija, con ese carácter
excéntrico y excesivamente quizás inconsciente, ¿no? A la hora a la forma de relacionarse o poco práctico a nivel inteligencia emocional, que es su hija la que le tiene que decir lo que, oye, deja un poco a Harry en paz, papá, que no, no está para esto ahora, ¿vale? Y luego vemos ese otro lado completamente asustado, empequeñecido, completamente ensombrecido, que es el Xenophilius, al que ya le han quitado a Luna de su lado y el que ve la oportunidad de recuperarla teniendo a Potter y a sus dos amigos en casa. Muy buen trabajo. Para mi gusto de Rhys Ifans me funciona muy bien, ¿vale? Y ya nos saltamos al coro del sapo. Sí, vamos al coro del sapo. Yo tenía grandes expectativas, pero la verdad es que voy a comentar muy poquito también del coro del sapo hoy. Alexander Desplat, este gran compositor que ha sido nominado a los Oscars y a los BAFTA, y de hecho en La forma del agua se llevó el Oscar. Y el Gran Hotel Budapest también. Y el BAFTA se lo llevó El discurso del rey. Quiero deciros que no es un compositor cualquiera y que las bandas sonoras que ha hecho este hombre son muy potentes. ¿Es una banda sonora muy correcta? Sí. ¿Aporta epicidad de los momentos que toca? Sí. De hecho, tenemos este momento inicial en el que vemos como de repente hay una epicidad emotiva, quizás rayando lo excesivo. Esto ya os lo dejo a vuestro comentario. Pero es verdad que para inicio de lo que va a ser el cierre, que aunque sean dos películas, esta película ya representa cierre de toda la saga. Sobre todo, creo que conecta mucho con la escena de Hermione y con todo lo que supone para ella el romper completamente con su familia, el deshacerse y ponerla a salvo de la manera que lo hace, que es rompiendo literalmente con ellos, borrándoles la memoria para que no tengan ninguna posibilidad de ponerse en peligro, ¿no? Que creo que es de lo más importante, ¿vale? Aparte, hay otra pieza que también sale al inicio, que destaca también bastante, mucho más frenética, es justo lo contrario de esta melancolía épica de las familias, en la que también este tema suena cuando los Dursley se despiden de Harry y tal. Bueno, no es que se despidan, se van, ¿vale? Directamente. Cuando nos presenta a Malfoy, a la casa de los Malfoy y a Snape llegando a la casa de los Malfoy, ¿vale? Donde es mucho más trepidante, mucho más frenética. Destaca también porque no hay diálogos, una escena en la que llega Snape como mortífago con esas, ya sabéis, esas estelas de humo negro, ¿no? Con las que se desplazan. Y que funciona bastante bien. En el resto de la película no me llama especialmente la atención. Está presente en los momentos emotivos, está presente en los momentos más épicos. De hecho, el único otro momento así más de acción, os comentaba antes el momento del ministerio, es el momento en el que los carroñeros dan cuenta de nuestros amigos en mitad del bosque, después de que huyen de la casa de Xenophilius Lovegood, y son capturados allí. Y tampoco es lo que os digo, es correcta, acompaña, pero no termina de funcionar. Fijaros que estuvo a punto de dirigir o ponerse a los mandos de la composición John Williams. Tenía muchas ganas de meterse con la película, pero al final, por un lío de agendas que tenía también por otros compromisos, no pudo hacerse cargo. Lo que hubiera aportado el señor Williams, aparte de recuperar en todo su esplendor nuestro famoso tema de Hedwig, seguro que le hubiera metido algún otro leitmotiv por ahí interesante, ¿no? Que es de lo que adolece un poco a partir de la tercera y la cuarta las bandas sonoras de Harry Potter. Aunque tenga pequeños momentos puntuales como estos que os comento. Y luego, por otro lado, nos vamos a ir ya a Encantamientos. Me voy a Encantamientos porque aquí sí que tengo tres aspectos que quiero destacar bastante y que creo que todos vosotros, más o menos, podéis estar de acuerdo conmigo. Hay un franco-portugués al frente de la banda sonora, ¿vale? Que va a ser, al frente de la fotografía, que va a ser Eduardo Serra. Eduardo Serra se llevó, por ejemplo, el premio de jurado de San Sebastián, de cine de San Sebastián, por La joven de la perla. Y en este caso vamos a observar esta fotografía que ya viene siendo bastante desaturada, ¿vale? Un poquito desde, pues, prácticamente la tercera marcó el impasse de la oscuridad, pero se han ido como desaturando más, y más, y más, y más, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos visuales que más destacaría? Pues, para empezar, toda la escena que sucede con Bathilda Bagshot en esa escena rodada como una escena de terror tal cual en Godric Hollows, donde Harry y Hermione van a intentar buscar pistas sobre esta historiadora de la que le habían hablado en la boda, que se le ha presentado y que de hecho aparece mientras Harry está viendo la tumba de sus padres,
¿vale? Para intentar, pues obviamente lo que descubrimos después es que es la Nagini, que es simplemente una trampa para acabar con ellos, ¿no? Pero en esa casa, Hermione descubre también la identidad de Grindelwald, que no es mucho más importante, ¿vale? Y de hecho narrativamente tampoco tiene mucho peso, pero visualmente creo que está muy bien jugada y que se mete directamente en el género de terror, con un par de momentos muy potentes como la transmutación de Batilda en la serpiente o el par de momentos en el que empieza a atacar a los chicos. A mí me gusta especialmente. Ya te digo, sin más consecuencias, ya os digo, no tiene más consecuencia, pero quería destacarlo. Luego, por otra parte, aprovechando esta huida de nuestro trío protagonista, va a sacarle mucho partido a todo lo que es la fotografía externa, ¿vale? Todo lo que es la fotografía externa de paisajes nevados, de grandes colinas, de lagos, de montañas, ¿vale? En las que se va a recrear bastante praderas verdes para mostrarnos un poquito o aprovechar, digamos, un poquito más la belleza de la fotografía, que aunque desaturada, sitúa muy bien un poco ese viaje por los rincones más inhóspitos de la naturaleza, por la que nuestros tres amigos van a tener que recorrer. Y vamos a disfrutar de esos grandes paisajes también. Y luego, por otro, tenemos, para cerrar, antes de salir de encantamientos, lo que para mí es uno de los apartados visuales más cuidados que tiene toda la saga de Harry Potter. Que es cuando nos enteramos, gracias a los cuentos de Videl el Bardo, que Dumbledore le lega a Hermione, que ese símbolo que Xenophilius Lovegood nos revela no es otro que el de las reliquias de la muerte, y nos cuentan la historia de los tres hermanos, de la capa de invisibilidad, de la varita de Sauco y de la piedra de la resurrección, ¿vale? Con una animación muy chula, además con un efecto de transición a la animación muy guay, que es justamente un cuervo que deja, que es un emisario de noticias y seguramente sea el que anuncia a través de algún encantamiento de Lovegood a los mortífagos para que vengan a atacar a Harry tal y cual. Una de sus plumas cae en un estanque, un pequeño lago que hay cerca de la casa de Xenophilius, y torna el agua en ese contexto dorado que vamos a ver alrededor, con esa animación tan chula que me recordaba un poco a la película esta que produjo del Toro, que era muy parecida a Coco. No me va a salir ahora el nombre. Bueno, la animación de los personajes es muy parecida, aunque muy en lo oscuro, no se presta a detalles porque los personajes son negros y se van iluminando según la iluminación de cada escena, que esto también me parece muy interesante. Los detalles en su ropa, en su rostro o en sus acciones no los vemos, sino en el grado en que la iluminación que plantean en ese entorno dorado, y que es una iluminación blanca, les cae en ciertos puntos del cuerpo. Aparte del diseño de la muerte, que como esa especie de dama huesuda con la tela, sin una especie de fantasma que no tiene ni pies, ni, ni parte de abajo, que se desplaza muy etéreamente durante todo el cuento. Es muy preciosista, es importante para conocer la historia, narrativamente también funciona, y además creo que visualmente es una delicia. Y gracias por esta decisión de animar esta parte, ¿vale? Y ya antes de finalizar, como siempre, ya sabéis, me meto en defensa contra las artes oscuras. Vamos a ver, esto es un par de consejos que me parece que... fijaros, yo estaba muy pro de esta película, según la he ido viendo, he dicho, ostras, me está gustando bastante más que el misterio del príncipe. Empiezo con el pequeño detallito que me destaca, que os decía al principio del vídeo, la poción multijugos. Perdona, pero no se tardaba un mes en hacer esta poción. He estado investigando cuáles son los pasos, hay muchos pasos para esta poción, y el tercero, pero es que la hacen instantáneamente. Cogen el pelo, que es verdad que de las últimas cosas que se añade a la poción, de la persona a la que se quieren transformar, esta escena que vimos ya que vamos a ver aquí, en la que Ojo Loco muere, ¿vale? Había dicho antes que moría la Orden del Fénix, no, muere aquí, perdonad, errata. Muere aquí, Ojo Loco, ¿vale? Con los 7 Potter y con esta poción multijugos que dices tú, pero ¿qué está pasando? ¿Vale? O sea, si se tardaba un mes en hacer esto, que es una de las claves de las tramas, de hecho, una de las subtramas de la cámara secreta. Ahora de repente meten el dedo y ya meten el pelo y ya pueden perfectamente convertirse en el momento, pero es que además vuelve a pasar una segunda vez. O sea, bueno, claro, ahí hay un salto antes de que nuestros tres vayan al ministerio, pero en serio han pasado un mes, ¿vale? En la casa de los Black, han pasado un mes ahí metidos, pues no sé qué deciros, en el 12 de Grimmauld Place, han podido estar allí un mes. El salto es muy rápido y es una decisión que no te trabaja nada como que hubiera pasado tiempo.
y de repente llegan allí y de hecho vuelve a pasar lo mismo. Aunque hubieran pasado un mes, secuestran a estos tres ministros o funcionarios del Ministerio de Magia para cogerle los pelos y en ese mismo momento ya hacen la fórmula, se la toman de la poción multijugos y cada uno se convierte en uno. Rompen la regla, ¿no? Un poquito del juego. Bueno. Y este es un detalle nimio, lo que pasa es que, bueno, teniendo en cuenta que es parte importante de la trama, no quería dejarlo de rescatar aquí. Por otro lado, tenemos un inicio que me parece un poquito... bueno, mola que veas a Snape llegando, mola que le veas intentándose ganar la confianza, mola también que veas que en ese momento el que ha perdido toda la confianza a ojos de Voldemort es Lucius, que ha salido de la cárcel. Entendemos que le han liberado, pero le han liberado para decirle que ¿qué? Porque el único gesto que vemos es que le coge la varita como en prueba de lealtad para ver si se la da o no. Cuando prácticamente se la arranca de la mano, la parte y se queda con la varita en sí. Entonces parece que Lucius Malfoy se ha reincorporado a la confianza del Señor Oscuro. Pero sobre todo lo que vemos aquí, que esto lo cuento ahora porque otra de mis partes, las partes que quiero destacar, se explica en esta primera presentación y quería ya traerosla aquí. Ahora os explico cómo concluye y por qué no me funciona. Pero es que es justo en esta escena, cuando vemos a una profesora de Hogwarts que está pidiendo a Snape, por favor, que no la maten, que podía haber sido un efecto cojonudo de entrada, viendo cómo Snape deja morir a una de sus compañeras, si fuera una compañera que se hubiera presentado en alguna película. Que nos hubieran hablado en algún momento de ella, me da igual, aunque hubiéramos visto 2 escenas, que hemos tenido, señores, 6 películas para presentar a esta mujer. Que puede ser que en el libro sea así, pero si en el libro es así, y es esta mujer, que no me acuerdo ya, lógicamente, seguro que de esta mujer se ha hablado en algún momento. Lleva los asuntos Muggles, ¿no? La asignatura de asuntos Muggles dentro de Hogwarts. Seguramente se llevaría muy bien con Arthur Weasley. Pero si no la conoces, ni siquiera el gesto impertérrito mientras Voldemort acaba con ella de Snape funciona a la mitad de lo que podría funcionar si, por ejemplo, hubieran usado a Trelawney. Imaginaos que hubieran usado a Trelawney. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera cargado la maestra de adivinación? No es de las más importantes, pero tiene sus 2 momentos, ¿vale? En 2 películas distintas. Y hubiera sido un inicio de saga de... ¡Ostras! ¿Vale? Y con el Severus impertérrito. No sé si es que querían ser muy fieles al libro, pero no se dieron cuenta, por otro lado, la gran oportunidad que hubieran tenido ahí de desarrollar algo realmente potente. Pero bueno. Luego, por otro lado, lo que os decía, se presenta lo de Malfoy, pero Malfoy le ha cogido la varita, que por cierto se rompe. Voldemort usa esta varita de cuerpo de dragón para enfrentar a Harry cuando está huyendo, cuando le localiza, y se destroza completamente esa varita. Pero ya tenemos que suponer, en el último final, cuando les capturan los carroñeros y les llevan a casa de Malfoy, primero, no te han presentado a los carroñeros, no te han hablado de su líder, le han quitado totalmente la importancia. Que el pobre chico, encima, para intentar que Helena Bonham Carter no le eclipsara demasiado, en el momento en el que Helena Bonham Carter se vuelve contra los carroñeros y le tira el látigo a cada uno de ellos, hace una voltereta en el aire, intentando ganar un poquito de presencia en la película, cosa que luego supongo que no le saldría también la jugada, cuando a Yates le gustó tanto que, claro, para rodarla bien tuvieron que hacer 800 tomas y tuvo que hacer ese mismo truco 800 veces, porque se lo compró. Pero bueno, por lo menos queda ahí, ¿no? En la película, pero no te explican de dónde salen. Si los Snatchers trabajan para el Ministerio y el Ministerio ya está bajo el dominio de Voldemort, tendrían que trabajar para Voldemort. Pero entonces, ¿por qué se lo llevan a Lucius? Es más, ¿en qué momento Voldemort ha expulsado a Lucius? Porque Lucius hace referencia a, si le entregamos a Potter seguro que todo volverá a ser como antes. Ahí vas a entender, ¿vale? Como antes. O sea que ha pasado algo en el que ya Voldemort no confía en ti o... ¿Por qué estáis en una situación casi como de ostracismo con respecto al resto de los mortífagos? ¿Cuándo ha pasado esto? No se ha contado nada, ¿vale? Y de repente está todo ahí. ¿Por qué los carroñeros, que se supone que en principio no tienen ninguna relación directa con la familia Malfoy, se lo llevan a los Malfoy? ¿Vale? En vez de llevárselo directamente al Señor Oscuro. O a Pius. En el Ministerio, si trabajan para el Ministerio, llévaselo a Pius, ¿no? ¿Por qué se lo llevan a Malfoy? Si además Malfoy se supone, por lo que dice, que está... fuera del alcance de Voldemort, por favor, si le podéis, o sea, fuera de la confianza, del grupo de confianza de Voldemort, si podéis dar una explicación a esto, explicádmelo en comentarios porque yo no lo entiendo. Que en el libro podría estar mejor desarrollado y yo recuerdo efectivamente que a Lucius se le expulsa y todo esto, pero que al quien se enfrente de películas de primeras, es lo que os comento desde el principio del vídeo, se va a quedar a medias, va a decir, pero ¿esto qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? ¿Vale?
y volvemos a cagarla otra vez en el final. Yo que estaba comprando esta película, de verdad, que solamente, ya os digo que con todas me han ido gustando menos, es verdad, pero las estoy disfrutando igual solamente por revivir las aventuras, pero es que vuelven a cagarla otra vez al final. Vamos a ver, llevamos desde la cámara secreta sin ver a Dobby. Y aquí aparece para coger a Mundungus Fletcher, pero con Critcher además, ahí como que medio no tiene mucha importancia, y luego para hacer un Deus Ex Machina como una catedral, y perdonadme, pero lo es un Deus Ex Machina como una catedral si no has trabajado ese personaje, por mucho que en los libros haya estado, por mucho que sepamos que Hermione incluso ha desarrollado un departamento que luego será su trabajo en el Ministerio de Defensa y Liberación de los Elfos Domésticos. Aquí no está contado todo eso, no se cuenta nada. Utilizas a Dobby, que sí, que le cogiste mucho cariño en la cámara secreta, le utilizas al final para sacar a Harry en libertad, porque como los hechizos él no puede trasladarse con ese traslador que le vemos viajando con Hermione y tal, y con Ron, que al principio no lo puede usar porque está muy mal herido y tal, pero los hechizos que tiene puesta la casa de Malfoy no pueden escapar de la jaula, que ahí tenemos al duende de Gringotts, a Griphook, tenemos también a Ollivander y a Luna, ¿vale? Pero sin embargo aparece para sacarlos a todos de ahí, y además para intentar que esto sea el nexo definitivo para el final emotivo que nos quieren meter, que cuando huyen, Bellatrix les tira un puñal y se queda clavado en el pecho de Dobby y Dobby muere. Y al margen del final, que es Voldemort recuperando la varita de Sauco, es como el gran efecto emotivo final. Pues no, señores, yo recuerdo que cuando lo vi me funcionó. ¿Me funcionó por qué? Porque me gustó mucho volver a ver a Dobby, porque pasaban años entre que veía una peli y otra, pero ahora que las estoy viendo semana a semana, yo miro esto y digo, no lo compro. No lo compro, no ha sido el mismo efecto, ¿vale? Sí, es una muerte muy emotiva, todo lo que queráis, pero no me lo juguéis de esta manera. Y si queréis darle tanto peso a Dobby, pónmelo en películas anteriores. No te digo yo que ya me lo metas en el prisionero de Azkaban, pero es que ya podría haber aparecido en el Cáliz de Fuego, que de hecho Dobby aparece, que todo el tema de los elfos domésticos con Hermione se desarrolla ahí. Fíjate si habéis tenido 3 películas entre medias más todavía para meter a Dobby y que nos hubiéramos encariñado mucho más con él. Es más, si lo quieres jugar, juégalo desde el principio en esta película. Por lo menos dale un poco de desarrollo, pero es que ni eso. Ni siquiera en esta. Así que, lo siento, pero aquí lo dejo. Y ya se había desaprovechado, como os acababa de comentar, ese efecto dramático con un personaje más famoso que podían haber utilizado de profesor asesinado por Voldemort al principio. Y el efecto emotivo del final también se deshace por sí mismo. Así que nada más, os voy a dejar la segunda parte de Reliquias de la Muerte para dentro de 2 semanas. Acordaos, la semana que viene no tendremos Harry Potter, vendrá dentro de 2 semanas. Darle al like mientras tanto, visitar todos los vídeos de la lista de reproducción si os habéis perdido alguno de esta fabulosa saga. Y por supuesto, siempre agradeceros vuestro apoyo y vuestra presencia, que es un lujo y un gusto. Ya sabéis que si os gusta el cine y las series, nosotros somos Puro Cine y Puras Series. Yo soy David y esto es Punto de Giro.